La noticia, la ponencia del Consejo Nacional Electoral en la que le están pidiendo que se formule pliego de cargos en contra del presidente de la República y en contra del exgerente de la campaña, Ricardo Roa. La causa, presuntos dineros no reportados en la campaña presidencial. Esta ponencia puntualmente pide investigar violación de los topes y aportes ilegales hechos a la campaña, entre los que estarían el de FECODE, el de la USO, la Unión Sindical Obrera, y el más delicado de todos, el de la captadora Dailycorp. A continuación, les vamos a mostrar los puntos claves de esta ponencia que los magistrados van a entrar a estudiar. Los magistrados Benjamín Ortiz del Partido Liberal y Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático radicaron ante la Sala Plena del CNE la ponencia con la que solicitan abrir investigación y formular cargos contra el presidente Gustavo Petro y Ricardo Roa, quien fue el gerente de su campaña presidencial y actualmente es presidente de Ecopetrol. La ponencia también incluye a los auditores de la campaña, así como al movimiento político Colombia Humana y el partido Unión Patriótica por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales de primera y segunda vuelta del pacto histórico, según indica el documento. Los ejes de las irregularidades hallados por los magistrados del CNE y que no fueron reportados a la autoridad electoral son los presuntos aportes que habría realizado la Federación Colombiana de Educadores FECODE por 500 millones de pesos, que según el sindicato fueron una donación para el partido Colombia Humana. También investigarán la donación de la Unión Sindical Obrera, que es la agremiación de trabajadores de la estatal Ecopetrol, y que habría sido de 1.033 millones de pesos. Asimismo, los aportes por alrededor de 2.000 millones de pesos que habrían hecho los dueños y socios de la criptomoneda Dailycorp, que habrían sido acordados en una reunión que sostuvieron con Ricardo Roa, según indicó Omar Hernández, uno de los procesados por el caso de la divisa. Dentro de la investigación también están los millonarios aportes que mencionó Nicolás Petro, que habría recibido de parte de Santander López Sierra, conocido como el Hombre Marlboro, y de Gabriel Ilzaca, hijo del Turco Ilzaca. También el CNE investigará la omisión de pago de testigos electorales, omisión de pago de transporte aéreo y omisión de reporte de facturas de logística y publicidad. Según la ponencia de formulación de cargos de los magistrados del CNE, la violación de los topes electorales de la campaña Petro Presidente habría sido de 3.709 millones de pesos en la primera vuelta y 1.646 millones de pesos en la segunda. Pues para poder entender esta noticia hay que conocer el trámite. Ángela Serrano, muy buenas noches. ¿Cómo es el trámite? ¿Cuál es el trámite que tiene que llevar esta ponencia en el Consejo Nacional Electoral? Giovanni, televidentes, buenas noches. Pues es la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral la que va a tener la última palabra sobre esa posible formulación de cargos contra el presidente Petro y su exgerente de campaña, Ricardo Roa. De aprobarse esta ponencia, la autoridad electoral podría imponer una sanción económica por violación de topes y financiación con fuentes prohibidas. Sin embargo, al presidente tener fuero constitucional, el expediente deberá ser remitido a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. En 2 semanas, la Sala Plena del CNE empezará el estudio de la ponencia que formula cargos contra Gustavo Petro y Ricardo Roa. El caso lo revisarán 9 magistrados, Alba Lucía Velázquez y Fabiola Márquez del Pacto Histórico, Maritza Martínez del Partido de la U, Cristian Quirós de la Alianza Verde, Alfonso Campo del Partido Conservador, Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático, Benjamín Ortiz del Partido Liberal, César Lorduy de Cambio Radical y Pablo Cruz de Comunes, quien no tiene derecho a voto. Para aprobar o negar esta ponencia se necesitarán mínimo 5 votos. Ser hallados responsables una vez agotada la investigación. Las sanciones son de orden económico, como son multas, devolución de la reposición, en fin, todos son de orden económico. Esto es un proceso sancionatorio que tiene como consecuencia ese tipo de sanciones. El Consejo Nacional Electoral podrá adelantar los procesos sancionatorios como imposición de multas y eventualmente la orden de que los dineros que fueron entregados por concepto de reposición de gastos de campaña sean reincorporados al erario.
No obstante, como el presidente tiene fuero constitucional, el expediente por presuntas irregularidades penales deberá pasar a manos de la Comisión de Acusación, su juez natural. En lo que respecta al señor presidente de la República, el Consejo Nacional Electoral lo que debe hacer es enviar a la Comisión de Acusaciones para que ellos continúen con el trámite de investigación y establecer la responsabilidad directa del señor presidente. Expertos en derecho electoral aclararon que el CNE sí tiene competencia para investigar hechos de campaña política. Es cierto, el presidente de la República tiene un fuero constitucional, pero solamente es para temas o asuntos del orden penal. Este proceso se surte a través del derecho sancionador, que está en la ley 1437 de 2011. Esta es la primera vez que una ponencia del CNE pide formular cargos contra un presidente de la República. Pues el ambiente en el CNE está dividido porque por ahora solo habría 2 votos en contra de la ponencia, que serían los de las 2 magistradas del pacto, y 2 a favor de formular cargos, que son los de los magistrados ponentes. Si llega a haber un empate, ahí se tendría que nombrar un conjuez para que tome la decisión, Giovanni. Muchas gracias, Ángela. Más adelante vuelvo contigo para que nos cuentes qué pasó en la Fiscalía. Pero antes, Cintia Pineda, que cubre el Congreso de la República, le pregunto, Cintia, buenas noches. ¿Cómo estarían las cosas y cómo funcionaría el caso de llegar a la Comisión de Acusaciones en el Congreso de la República? Giovanni, televidentes, buenas noches. Pues sí, todos los caminos conducen a la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes, que es el juez natural del presidente Gustavo Petro, y a donde se espera pues llegue el expediente del Consejo Nacional Electoral. Hay que decir que pues esta célula legislativa ya tiene un proceso abierto contra el presidente Gustavo Petro por estos presuntos hechos de entrada de dineros irregulares a la campaña presidencial del año 2022. Pues le cuento que el caso está en manos de 3 congresistas pues que son cercanos al gobierno. Hay 2 del Pacto Histórico y 1 del partido de la U, bancadas que son que se han declarado gobiernistas. Veamos el siguiente informe. La Comisión de Acusación e Investigación la integran 18 representantes a la Cámara. Hasta el 20 de julio será presidida por el congresista conservador Guadid Mansur. Actualmente son 3 representantes los que adelantan los procesos contra el presidente Gustavo Petro: Alirio Uribe del Pacto Histórico, Gloria Arizabaleta del Pacto Histórico y Wilmer Carrillo del partido de la U. Estos congresistas, que son de las bancadas de gobierno, investigan la presunta entrada de dinero irregular a la campaña presidencial de 2022. No obstante, a esa célula llegaría también el expediente del Consejo Nacional Electoral. Ellos tienen la facultad de hacer compulsa de copia o remisión o a la Comisión de Acusaciones o a la Fiscalía General de la Nación o a quien consideren deben remitir de acuerdo a su competencia. En lo que respecta al Consejo Nacional Electoral, simplemente estará en el plano de una sanción económica, pero podrá remitir a la Fiscalía General de la Nación y a la Comisión de Acusaciones para que se concreten las consecuencias de responsabilidad si es que las hubiese sobre esas otras personas. La Comisión de Acusación ha escuchado por este caso a Nicolás Petro, Ricardo Roa, Euclides Torres y los auditores de la campaña, entre otros. Si eventualmente estos 3 representantes e investigadores deciden acusar al presidente Gustavo Petro, pues deberá ser el Congreso en pleno el que apruebe esta acusación, y es un escenario, la verdad, poco probable aquí en el Capitolio Nacional, pues el gobierno hoy cuenta con mayorías tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de la República. Es por ahora toda la información. Cintia Pineda, Red Más Noticias. Gracias, Cintia. Pues así están las cosas. Ese es el panorama de la investigación que hay. La formulación de ese pliego de cargos, de ese primer documento que pasa a la aprobación de los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Paula, Mauricio, un escenario inédito en Colombia. Sí, esto no le había pasado a un presidente en ejercicio. Que si esto da para que el presidente deje el cargo, pues no. Obviamente lo que va a pasar es una sanción económica si es que pasa. Pues mire, 300 páginas tiene esta ponencia, que digamos que recoge como todos esos frentes que están abiertos acerca de financiación de campaña y de dineros que al parecer pues no aparecerían reportados en la misma. Importante lo que acabamos de ver, porque empieza uno a desenmarañar y a entender dónde están las competencias del uno, hasta dónde llegan las del otro. Eso sí, si previamente se surte ese paso, que es que la ponencia pues le den vía libre los magistrados del Consejo Nacional Electoral, que tiene que pasar con 5 de
9 votos en realidad, pero en ese momento tenemos 8 magistrados, entonces ahí también hay otro enredo. Sí, mejor dicho, hay varios peajes para que los caminos conduzcan a Roma. Pero eso sí, le anticipo, si eso llega a la comisión de comisión de acusaciones, no va a pasar. ¿Usted cree que no va a pasar nada? No pasa nada. Bueno, es que las fuerzas darían para pensar que no va a pasar nada. No pasa nada, pero el hecho político sí es muy significativo. Eso Por sí es supuesto, cierto. y eso es lo que estamos atestiguando y vamos a seguir atestiguando durante los próximos días. Son las implicaciones políticas de este hecho. Solamente recapitulando lo que vimos en las notas, aquí hay 3 instancias distintas. Una es el Consejo Nacional Electoral, que toma medidas administrativas. Acuérdense que el presidente, entre las cosas que ha dicho en las reacciones del día de hoy, es que un ente administrativo no puede entrar a acusar a un mandatario o a cualquier político elegido popularmente. Ojo, estas serían sanciones administrativas. ¿Qué hace el Consejo Nacional Electoral? Evalúa a ver si se violaron los topes o no. Ustedes ya vieron las cuentas que nos hacía Cintia hace un momento. Nos decía que puede ser en la primera vuelta una violación de los topes por 3.700 millones de pesos, en la segunda vuelta por 1.600 millones de pesos. Ahí estaría metida la plata que dio FECODE, la plata que dio la USO, la plata que presuntamente dio Daily Cop. Aparte de eso, el pago a los testigos electorales el día de las elecciones, que tiene toda esa discusión de si eso es o no es campaña. En fin, ahí está el acervo de datos, la cantidad de páginas de esa ponencia, que en realidad no debería sorprender a nadie porque se venía sabiendo desde hace unos 15 días que la ponencia iba a tener este sentido. Una cosa es tener los indicios y otra cosa es presentarla ya. ¿Presentarla para qué? Para que el Pleno del Consejo Nacional Electoral, ya estaba mencionando Paula, deberían ser 9 magistrados, hay solo 8 en propiedad que pueden votar. Ustedes vieron la nota, están divididas las fuerzas, hay 2 claramente de oposición, hay 2 claramente gobiernistas y el resto ahí tendrán que ir evaluando. ¿Para qué? Para decidir si finalmente fallan diciendo que aquí hubo violación de los topes y entrada de dineros ilegales. Caso en el cual el principal afectado sería el gerente de la campaña, el doctor Ricardo Roa, porque habría una multa pecuniaria y fuera de eso se pediría que se devuelva plata que se entregó por reposición de votos. Ahí el Consejo Nacional Electoral, con esa incertidumbre de si se va a votar a favor o en contra. ¿De dónde salen las demás cosas? Rebota, compulsa copias a 2 instancias. Una, la Fiscalía tiene que investigar para saber si en todo este proceso, en caso de avanzar, hubo o no hubo actitudes delictivas, conductas delictivas de acuerdo con el Código Penal colombiano, pero la Fiscalía, una vez termine avanzando en ese proceso, iría paralelamente con la Comisión de Acusaciones. ¿Por qué? Porque al presidente Petro, a quien ven ustedes en las imágenes, tiene un fuero especial. A él no lo investiga la Fiscalía, a los presidentes los investiga la Comisión de Acusaciones. En la Comisión de Acusaciones se evaluaría todo el acervo probatorio que habría en ese caso, si se le compulsan las copias. Acuérdense que lo veíamos en la nota y nos lo decía Cintia, ya la Comisión de Acusaciones está avanzando en una investigación similar, pero abierta por cuenta de demanda de ciudadanos particulares. Lo que pasa es que si le llega el acervo del Consejo Nacional Electoral, en caso de que decida que hubo violación de topes, pues la evidencia sería mucho más contundente. Y allí se decidiría si se acusa ante quién, ante el Senado, que es el que juzga al presidente. Empiecen ustedes a hacer las cuentas, no solo de la Comisión de Acusaciones, sino de la plenaria de la Cámara de Representantes, la plenaria del Senado, y mientras todo eso termina pasando, pues vean ustedes las tensiones políticas que va generando este proceso. Un proceso en el cual, por supuesto, el presidente Petro no se queda quieto, como veremos a continuación. Un proceso que además es legal porque encontraron indicios para investigar, pero esto, pues como dicen en Santander, le sacó la piedra al presidente. Está furioso y desde Cartagena dijo de todo y empezó a alimentar su discurso de que esto es el principio del golpe blando contra él. Vamos a hacer un recuento de las principales frases muy delicadas que dijo el jefe de Estado. Aquí va la primera. Quieren determinar, como lo han hecho en tantos países de América Latina, que el presidente de la República, a pesar de ser elegido por el pueblo de Colombia, tiene que dejar de ser presidente porque 4 o 5 vagabundos corruptos de la politiquería así lo quieren. Hoy lo han demostrado, porque si la Constitución dice que el presidente de la República no puede ser juzgado por entidad diferente a la Comisión de Acusaciones y que el voto popular no se puede anular y que el derecho político no se puede anular
sino por decisión del juez penal, porque dos entes pertenecientes a un ente administrativo han dicho que levantan cargos contra el presidente. Eso es profundamente inconstitucional y es el inicio de un golpe de Estado en Colombia. Punto. Bueno, y el presidente también volvió a convocar a una nueva jornada de movilizaciones, unas que sobrepasen, dijo, las del pasado 1 de mayo. Una movilización que sobrepase por completo lo que vimos en este pasado 1 de mayo. Si se atreven, y para ello ya hay que organizar las coordinadoras de fuerzas populares en cada municipio, en cada barrio, en cada vereda, en cada cabildo indígena, en cada comunidad afrodescendiente. Si se atreven a romper la Constitución y a violar el voto del año 2022, millones de colombianos tienen que salir a las calles. Los invito, les solicito, independientemente de qué pase conmigo, y rodear pacíficamente los centros del poder en Colombia hasta que se restablezca el orden constitucional en este país. Es decir, que si deciden violar el voto popular en Colombia en el año 2022, se instaura en Colombia el poder constituyente de una vez, a través de la movilización masiva del pueblo colombiano. Y a propósito de esta movilización masiva de la que habla el presidente, pues dio una orden a las fuerzas militares y a la policía. Ahí vean ustedes que el general Salamanca lo acompaña a todo lado. Dice, no pueden levantar ningún fusil contra el pueblo en su libre expresión. Que se sepa claramente y de antemano, la orden de su comandante constitucional por el voto popular es no levantar las armas contra el pueblo. Para todos los miembros de la fuerza pública, la orden es respetar la Constitución de Colombia. Y la Constitución de Colombia dice y acepta que el artículo 23 de la Convención Nacional de Derechos Humanos rige en Colombia, que nadie en Colombia pierde sus derechos políticos, ni la gente que votó por mí, ni el presidente de la República, sino por sentencia de juez penal. Esa es la orden de la Constitución. Invito a toda la fuerza pública a respetarla. Y por último, el presidente volvió a decir que él seguirá hasta donde los colombianos digan. Yo seguiré hasta donde el pueblo diga. Si el pueblo dice más adelante iré, sin ningún temor, sin ningún miedo. Iremos hacia donde el pueblo colombiano ordene. El presidente de la República solo tiene un comandante al frente. Y después de estas muy fuertes declaraciones del presidente Gustavo Petro, pues el Consejo Nacional Electoral, quien lo está investigando inicialmente, pues acaba de sacar un comunicado. Rechazó estas declaraciones y asegura que con esas afirmaciones del propio presidente se está afectando la democracia. Este es el comunicado, Paula, que acaba de sacar el Consejo Nacional Electoral. Vamos a leerlo completo. El Consejo Nacional Electoral rechaza de manera categórica las declaraciones recientes del presidente de la República, Gustavo Petro, a propósito de la investigación administrativa que adelanta ese cuerpo colegiado.
Las actuaciones a cargo de esta autoridad electoral se desarrollan en virtud de las competencias otorgadas por la Constitución Política y las leyes 130 de 1994, 96 de 2005 y 1475 de 2011, así como la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Las graves declaraciones contra los miembros de esta corporación quebrantan el normal funcionamiento del sistema democrático y ponen en riesgo a quienes están a cargo de tomar las decisiones en cumplimiento de sus funciones constitucionales. Y terminan con un párrafo que resaltan en negrilla. Se afecta a la democracia cuando quien está llamado a garantizar la unidad nacional y la estabilidad institucional descalifica las actuaciones de las autoridades debidamente constituidas. Pero hay más reacciones. Evidentemente, el mundo político dividido en dos. Los petristas y los que están en la oposición, pues opinaron sobre la investigación que hay sobre el presidente, pero sobre todo por la reacción muy fuerte del jefe de Estado. Hablemos de las reacciones, Paula. Bueno, llamó la atención lo que dijo el ministro de Justicia, Néstor Osuna, cuando le dijeron, mire, el presidente está hablando de que esto tiene que ver con un golpe blando. Primero había dicho el ministro, vamos a respetar lo que aquí establecen las instituciones, pero cuando le hicieron esa pregunta dijo que el presidente rara vez se equivoca, mientras que Gustavo Bolívar dijo que le parece que aquí no se está midiendo con el mismo rasero la situación cuando la compara con investigaciones que han tenido presidentes en el pasado. Petro sabe que violó las normas sobre financiación de las campañas y sabe perfectamente que el inciso sexto del artículo 109 de la Constitución ordena que la violación de los topes máximos de financiación de las campañas debidamente comprobada será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. Pero no me adelantaría porque no sé si va a seguir con la investigación o archivarla, eso no lo sé. El presidente dice que empezó el golpe blando, ¿usted cree que es así? El presidente suele tener la razón. Hace falta respeto institucional. El país hace ya un tiempo y es bueno la mesura, especialmente el presidente y de las ramas del poder público, la mesura en el comportamiento y respeto por las demás instituciones, el respeto por la justicia fundamental. Pues que cuando se presentó la ñeñe política, los magistrados cerraron el caso, con la campaña financiada por Odebrecht también cerraron el caso, y ahora por una financiación de los maestros, supuesta financiación, pues ahí sí abren una investigación. No se mide con el mismo rasero todas las campañas. Siempre y cuando las cosas se tramiten dentro de los cauces necesarios, muy bien. Pero que no se intente ahora vulnerar esos canales ni esas instituciones. Y sobre todo, que quienes investiguen al presidente o quienes investiguen al pacto histórico sean personas independientes. Para mí, y esta es mi opinión, el señor Álvaro Hernán Prada no es un magistrado independiente. Ratificamos nuestra absoluta disposición para rendir todas las cuentas que sean necesarias ante la justicia, pero sí nos preguntamos con mucha preocupación si se está utilizando la justicia como un mecanismo para avanzar en un golpe jurídico en contra del presidente Gustavo Petro. No podemos aceptar que Gustavo Petro, cada vez que se abre una investigación o se hace una denuncia sobre su campaña, sobre su familia o sobre su gobierno, diga que se trata de un golpe blando. Golpe blando se está dando él y su gobierno, habiéndose robado, señor presidente, los recursos del agua de La Guajira. Quieren tumbar al presidente Gustavo Petro. Ya lo habíamos dicho, se venía el golpe blando, la ruptura institucional, lo habíamos denunciado ante instancias internacionales. El Consejo Nacional Electoral, que es quien recibe las cuentas de una campaña, tiene toda la competencia para investigar todas las campañas, incluyendo de quien ha salido elegido presidente de la República. Es muy grave que el presidente diga que investigar su campaña es una ruptura constitucional. Lo que es ruptura constitucional es usar más dinero del que se permite. Lo que es ruptura constitucional es buscar impunidad por conductas que hoy parecen probadas. Creemos que son infundadas por lo que conocemos este tipo de argumentos y más bien nos preguntamos si no hay otro tipo de interés. Por ejemplo, en el caso del magistrado Álvaro Hernán Prada, ex representante a la Cámara del Centro Democrático, que renunció a su curul para oírle a la Corte Suprema en el caso Uribe, de la compra de testigos. Él es uno de los implicados directos. Ahí tienen ustedes el panorama político de los dos bandos, porque así estamos divididos en Colombia, los que apoyan al presidente y los que son de la oposición. Vamos con hechos concretos.
Con 64 votos a favor, fue suspendida la discusión de cualquier proyecto del Gobierno Nacional en la Cámara de Representantes, como castigo por el escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres del Gobierno y las polémicas declaraciones del presidente, luego de la investigación, la ponencia investigativa del CNE. Hoy no se discute ningún proyecto del Gobierno Nacional. Lo que está haciendo el presidente, llamando a una insurrección, a una fractura institucional contra el Consejo Nacional Electoral y quienes piensan diferente a él y quienes están ejerciendo su función de control electoral, control político y control social y control judicial, es una bellaquería. Así que hoy no vamos a discutir ningún proyecto del presidente Petro y le agradezco a la plenaria que me haya acompañado con esa proposición y que eso haya quedado en firme al menos por el día de hoy. Pero hay más. Los congresistas, algunos están moviendo una carta para solicitarle la renuncia al presidente de la Cámara de Representantes. En esa sí, señor, siguen en el legislativo, insistiendo en que tienen que apartarse de sus cargos tanto Andrés Calle como Iván Name. Estamos hablando de los presidentes de Cámara y Senado respectivamente. Erradicaron esta carta. Una de las que está liderando esta propuesta pues es la representante de la Cámara, Jennifer Pedraza. Les estamos pidiendo que se defiendan como ciudadanos, como congresistas, pero no como representantes del Congreso de la República, lo cual es una dignidad esencial que además garantiza la separación de poderes que hoy estaría en riesgo y también una garantía no solo para los congresistas, sino para el país de que las reformas del gobierno se tramiten de manera transparente. Por eso estoy invitando a mis colegas a que me acompañen a firmar esta carta. No ha sido sencillo porque obviamente muchos temen que existan represalias contra ellos. Ángela, vuelvo contigo, Fiscalía General de la Nación, porque hoy Sneider Pinilla, ex subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pues había prometido ir. ¿Qué pasó? Giovanni, pues efectivamente hoy asistió Sneider Pinilla a esta diligencia que duró cerca de 2 horas ante varios fiscales, entre ellos fiscal delegado anticorrupción, también fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, pero ojo, esta diligencia, a diferencia de la que ocurrió ayer con Olmedo López, no fue un interrogatorio, fue más bien una reunión en donde él ratificó todo lo que ya había propuesto en la matriz de colaboración que ya radicó en la Fiscalía. Después de esta reunión, lo que entra a hacer la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, es a revisar todo lo propuesto y lo que pusieron sobre la mesa, sobre lo que él puede aportar sobre este caso, para ahí entonces definir si pues le otorgan este beneficio del principio de oportunidad para que él siga colaborando con la justicia y contando todo lo que sabe sobre el caso. Y a propósito de todo este caso, la Corte Suprema de Justicia, desde el despacho del magistrado Francisco Farfán, hará una investigación y también una inspección judicial a la Unidad para la Gestión del Riesgo para pedir toda la información relacionada a los supuestos sobrecostos en la compra de los carrotanques para La Guajira. La inspección también se le va a hacer a la Procuraduría igualmente para obtener información sobre todo este caso, también al Congreso para obtener las certificaciones del fuero de los congresistas Iván Name y Andrés Calle, pero además la Corte citó a declaración al director del DNI, a Carlos Ramón González, para el 20 de mayo, también al ministro del Interior Luis Fernando Velasco para el próximo 31 de mayo, al director de la unidad Carlos Carrillo para el próximo 7 de junio, y a la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz para el próximo 14 de junio. Adicionalmente ya se iniciaron los acercamientos con la fiscal general de la Nación para consolidar justamente todo el desarrollo armónico de las investigaciones sobre todo este escándalo. Giovanni. Pues muchas gracias, Ángela, por la información. Aquí hay una persona que ha estado dando información y que todo lo que ha dicho ha acertado. Paula Dey Vázquez. Sí, ella aparece cada tanto con unos mensajes que son siempre unas frases muy cortitas, pero al cabo del tiempo resulta que lo que ella dijo termina guardando relación con algo de la política nacional, de la coyuntura y el debate nacional. Pues volvió a aparecer la ex esposa de Nicolás Petro. Esta vez, miren, con este mensaje: no me subestimen. Sé más de lo que digo. Eso fue lo que publicó a través de su cuenta de X. Una frase muy cortita,
en un momento donde el país pues tiene semejante tormenta política. No me subestimen, sé más de lo que digo. Bueno, ahí tenemos todas las aristas, ahí tenemos todas las reflexiones, ahí tenemos todas las reacciones. Eso es en lo que está el país en este momento. Pero en el fondo, una polarización y una división cada vez más exacerbada. Ya vamos en el golpe blando, que es lo que dice el presidente, que lo dice además ante un público que es su público natural en las regiones del país, en las juntas de acción comunal, con algunas comunidades que son de sus afectos, que además son vibrantes, y pues que le copian el mensaje al jefe de Estado. Claro, y por otro lado empieza ya también a verse el traspiés en el Congreso, lo discutíamos un poco ayer, qué va a pasar con el trámite de las reformas en medio de toda esta situación, cuando no se sabía esto del CNE de hoy, sino que estábamos hablando de todo lo de la unidad de gestión de riesgo. Hoy súmele a lo de gestión de riesgo esto que ha pasado, y pues las cosas se empiezan a complicar en temas de gobernabilidad y de cumplir un plan de gobierno. Ese es el tema, gobernanza. Así es, yo creo que la reacción de la Cámara de Representantes no se la esperaba mucha gente. ¿A qué reacción me refiero? Ustedes han visto la nota, a que se haya decidido que ante este hecho de incertidumbre política, de incertidumbre judicial igualmente, la Cámara decide que no va a tramitar los proyectos de reforma del gobierno, por lo menos por el momento. ¿Por qué nadie se lo esperaba? Porque hemos dicho, y lo sabe la gente, que las mayorías del gobierno son de un volumen mucho más cuantioso en la Cámara que en el Senado. Por lo tanto, nadie esperaba que en la Cámara se diera esta clase de reacción. Pues vean, de ese tamaño son las implicaciones políticas que va teniendo algo que está cocinándose. Como cualquier cosa que se cocina, puede ser que salga buena, puede ser que salga mala, puede ser que se termine apagando el fuego, pero mientras tanto va generando todo este humo y va generando todos estos apetitos de los distintos grupos. Arranquemos por lo que dijo el presidente Petro con 3 ideas fundamentales. La primera, que esto es el comienzo de un golpe blando. Idea además suscrita de manera bastante sorprendente por un jurista generalmente serio como es el ministro Osuna, generalmente serio. ¿Por qué digo que es una primera cosa sorprendente? Pues porque lo único que está haciendo el Consejo Nacional Electoral es agarrar una evidencia y decidir por parte de 2 de sus magistrados si presenta una ponencia para que sea discutida por todo el Consejo, donde ni siquiera tiene mayorías la oposición. Por lo tanto, decir que el hecho de recoger una información y que esa información incluya la posible financiación presunta y financiación irregular de FECODE, de la USO, de Daily Cop, 35.000 jurados electorales el día de las elecciones, más lo de Santas López Sierra, lo presunta contribución de Santa López Sierra y del Turco Ilzaca a través de Nicolás Petro. Si todo eso no da para por lo menos que lo discuta el Consejo Nacional Electoral, entonces ¿qué es lo que da? Y el hecho de que discuta el Consejo Nacional Electoral dista de ser un golpe de Estado, dista de ser un golpe blando. Están cumpliendo sus funciones. Probablemente, o vaya uno a saberlo, cuando se dé la votación termine esta ponencia hundida. No lo sabemos a estas alturas, las fuerzas políticas están divididas. Segunda idea del presidente, el que el Consejo Nacional Electoral es una partida de vagabundos y una partida de corruptos. Bueno, pues yo no sé qué, mejor dicho, yo sí sé qué piensa el Consejo Nacional Electoral porque ustedes vieron el comunicado del Consejo. Divididos a la hora de votar y qué sé yo, pero unidos a la hora de defenderse de semejante afrenta. Que todos los miembros, magistrados del Consejo Nacional Electoral son unos corruptos, vagabundos. Bueno, pues creo que el presidente se calienta en la plaza pública más de la cuenta, sobre todo cuando se trata de hacer respeto a las instituciones. La tercera idea fundamental del presidente, sacar el pueblo a las calles, mantener activa el respaldo popular, que es a la vez el respaldo de un poder constituyente, según su idea de que todo esto debería derivar en una constitución, no por la vía institucional, sino por la vía medio misteriosa, medio esotérica, de que sea el pueblo mismo el que haga la constitución. Eso puede tener alcances muy grandes o alcances muy pequeños, dependiendo del momento político en que todo esto se dé. El presidente, por lo tanto, desbocado en su defensa, desbocado en el ataque de las instituciones y desbocado en decir que a él no lo puede sacar de su cargo nadie distinto a un juez. Nadie lo está sacando de su cargo en primera instancia, y en segundo lugar el juez por su fuero sería la comisión de acusaciones, y ni siquiera se han compulsado copias a la comisión de acusaciones porque el Consejo Nacional Electoral no ha tomado ninguna decisión. Creo que el presidente está demasiado caliente, demasiado anticipándose a los hechos. Quién sabe si eso será indicio de que teme que algo haya ahí más, algo oculto que pueda terminar siendo más nocivo para él que otras cosas. Y una última observación, la que tiene que ver con
las reformas y el impacto político que viene ahora. No se sabe qué va a hacer el Senado. Acuérdense ustedes que esto va hasta el 20 de junio, el proceso legislativo, el periodo legislativo. Puede irse 3 o 4 días más si se convoca unas sesiones extras, pero la posibilidad de sacar la reforma pensional, que fue la que salió del Senado, va a la Cámara y en la Cámara se pega semejante empantanada, o la idea de que pueda la reforma laboral de alguna manera moverse, o que incluso la nueva reforma a la salud, remozada y modificada, tenga trámite en el Congreso, queda bastante barajada. Day Vázquez, no se olviden, no es un chisme farandulero el decir lo que ella saca en sus mensajes. Day Vázquez hace mucho rato habló de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, dijo, pónganle ojo, lo dijo hace 9 meses, 10 meses, 12 meses. Y segundo, mientras Nicolás Petro ya no colabora con la Fiscalía, Day Vázquez sí lo hace.